jóvenes. Hola. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Muy bien, vamos a dar inicio entonces al primer tema de nuestra asignatura. ¿Cómo están? Bueno, en principio tengo que decirles que la nefrología es parte de la medicina interna. Por lo tanto, es todo clínico en cuanto a su diagnóstico y a su manejo terapéutico. Los nefrólogos no hacemos ninguna terapia quirúrgica, excepto cuando hacemos un tratamiento ya dialítico. ¿Pero en qué sentido? En que vamos a invadir la cavidad peritoneal, que les explicaré en su debido momento, ¿no es cierto?, con catéter para poner. Aunque hoy en día ya se está hablando de la nefrología invasiva, es decir, que los nefrólogos vamos a empezar a colocar los catéteres definitivos de TENCO a través de la cavidad peritoneal. Antes solamente hacíamos con el Permancat, que es el catéter rígido, pero actualmente ya se está hablando de un invasivo, es decir, colocación de catéteres singulares, de catéteres subclavios, de catéteres femorales y de catéteres definitivos. Pero en tanto, todo lo demás es netamente clínico. Entonces, ¿de qué se trata la nefrología? De estudiar a los riñones, tanto en la parte anatómica o estructural y funcional. Por lo tanto, vamos a empezar a hacer un repaso de la parte anatómica. Y diremos que los riñones son dos órganos que están ubicados en la parte posterior de nuestra economía, a ambos lados de la columna vertebral. Son retroperitoneales. Tienen, en cuanto a sus medidas, de longitud de 11 a 12 centímetros de largo por 5 a 6 centímetros de ancho, longitud 10 a 12, de ancho de 5 a 6 centímetros y de espesor o grosor de 3 a 5 centímetros. Ahora bien, en cuanto a su configuración externa, tiene dos caras. Una cara anteroexterna y una cara posteroexterna, la que está atrás, ¿verdad? Luego vamos a ver que del riñón y de su borde cóncavo, porque tiene dos bordes, de su borde cóncavo está emergiendo, ¿no es cierto?, el uréter a través de la pelvis. Aquí está la pelvis y luego los uréteres que van a conectar con la vejiga. Hablando de los bordes, indicaremos que los riñones tienen dos bordes. Un borde que es convexo y un borde que es cóncavo. Y a través del cóncavo está entrando, ¿no es cierto?, la arteria renal y está emergiendo la vena renal. Y también emerge lo que es la pelvis y los uréteres. Bien, ¿qué podemos hablar de la embriología renal? Tenemos que hacer un repaso somero. Estamos recordando todo lo que ustedes ya han avanzado, solo en resumido, ¿verdad? Entonces, el riñón es parte de la estructura del mesodermo y el mesodermo, a su vez, da origen a la derivación mesodérmica. Y la derivación mesodérmica da lugar al cordón nefrogénico, del cual va a salir el pronefros en la tercera semana, el mesonefros en la cuarta semana y el metanefros en la octava semana, que es ya donde va a estar conformados los riñones. Ahora bien, si nosotros hablamos del pronefros que se formó en la tercera semana, indicaremos que está constituido por los nefrostomas cefálicos. Aquí están los nefrostomas cefálicos, que estos van a regresionar, es decir, van a desaparecer. Y los nefrostomas de la porción axial van a mantener y van a formar en su conjunto lo que se denomina el pronefros. Ahora bien, este pronefros va a persistir y más adelante, en la cuarta semana, se va a convertir en el ducto mesonefros. Bien,
En la porción caudal del ducto pronefros, habíamos indicado, ¿no es cierto?, caudal del ducto pronefros consta del ovillo glomerular. Si ustedes ven, ya se está formando aquí el ovillo glomerular, la cápsula de Bowman, ¿vean? Ya se está desarrollando. Y luego ya se está desarrollando a su vez, ¿qué cosa? El sistema tubular. Ahora bien, en el feto femenino, el mesonefros va a regresionar. En el feto masculino da origen al sistema reproductor masculino. No se olviden, entonces, en el feto femenino, reiterando, el mesonefros regresiona. Y en el feto masculino da origen al sistema reproductor. Bien. Metanefros representa el desarrollo del riñón mismo. Las nefronas se forman en la 8ª semana a partir de una masa mesenquimatosa. Entonces estamos hablando del metanefros, que va a dar lugar prácticamente, ¿no es cierto?, a la formación de los riñones en su conjunto, como vamos a ver acá. ¿Vean? Ya tenemos el desarrollo de lo que es el glomérulo y lo que es el sistema tubular. Bien. Y aquí tenemos, entonces, vamos a analizar en esta imagen nuevamente la estructura externa de los riñones. ¿Ya? Tenemos entonces una cara anterior y una cara posterior, los bordes, que son el externo cóncavo, el externo convexo y el interno es cóncavo. Hemos indicado que a través del borde interno, ¿no es cierto?, que es cóncavo, está ingresando la arteria renal y está emergiendo la vena renal. Pero a su vez, ¿no es cierto?, también está emergiendo la pelvis renal y los uréteres, que van a ser los que van a conectar con la vejiga. Ahora bien, en el polo tenemos dos polos, el polo superior y el polo inferior. El polo superior está en contacto directo con una glándula, que son las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Este es un riñón que está bilobulado, parece poliquístico, pero no es poliquístico, es bilobulado. Y cuando existe una alteración en esta etapa de la formación de los riñones, entonces es donde da origen a la poliquistosis. Por eso hay una alteración genética. Sin embargo, acá este es un riñón completamente normal, ¿no es cierto? Está dando origen ya a los primeros desarrollos, dando la formación ya a lo que es los riñones. Muy bien. Ahora bien, los riñones tienen una capa que está cubriendo a todo el órgano. Es una capa fibrosa, que es la que va a doler cuando los riñones están inflamados, porque el órgano en sí, los riñones, no duelen jóvenes. Lo que duele es, como bien saben, la cápsula fibrosa. Y cuando duele, cuando este órgano aumenta de tamaño, ¿no es cierto? ¿En qué casos? Vervirse procesos inflamatorios como una pielonefritis aguda, cuando aumenta de tamaño en la hidronefrosis, en las tosis renales, en la poliquistosis renal, que va a ir aumentando totalmente su tamaño, en casos de tumores, etc. Ya si nosotros entramos a la anatomía macroscópica que hemos visto, ahora vamos a ver la microscópica, es decir, cómo están conformados, ¿no es cierto?, haciendo un corte tangencial. Y vemos que los riñones están formados por una estructura cortical, que es esta, y por una estructura interna medular. La cortical tiene el aspecto de puntitos redondos, que vamos a ver en otro corte, ¿no es cierto? Esto está ampliado. Es decir, que es acá donde se encuentran en su totalidad los glomérulos, en su totalidad. Por eso se ve como granulado. Y está una parte, ¿no es cierto?, de la estructura tubular. Esto en las nefronas cortas, porque hay nefronas
largas también, que vamos a ir viendo poco a poco. Bien. Vean, aquí está toda extrapolado, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí tenemos lo que es el orbillo glomerular y el sistema tubular. De la misma manera, estamos indicando, ¿no es cierto?, la arteria renal, la emergencia de la vena renal, la pelvis renal, la corteza de los riñones y la médula renal. Todo lo interno es la médula renal. Están los uréteres y la cápsula, la cápsula fibrosa que hemos indicado. Y esta, si ustedes me permiten, una especie de red, ¿verdad? Una red que está prácticamente rodeando ¿dónde? A los sistemas tubulares, tanto proximales y distales como los rectos, el asa de Henle, es cierto que es esta estructura. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Ya vamos a ver de dónde procede. Ustedes saben que la arteria es la que está metiendo prácticamente la sangre a todo este sistema, a los riñones, al sistema tubular. Y las venas son las que sacan. Ahora bien, tanto el nombre de las arterias como de las venas recibe la misma nominación. Vamos a ver. Aquí tiene otro corte tangencial, vean. Aquí se ve mucho más claro. Hemos dicho la corteza, esta es la corteza, y este es el sistema medular. La medular. Corteza por glomérulos y aquí está obviamente la parte externa de la cápsula fibrosa. Luego tenemos, que es esta la médula, que es muy importante, la pirámide, ¿no es cierto? En la médula. La pirámide de Malpighi se llama. La pirámide de Malpighi. Luego tenemos, estas van a desembocar, ¿dónde? En los cálices menores. Lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Van a presentar una estructura, aquí se ve como puntitos. Vean, esta es su extrapolación, vean ustedes, estos son. Y vamos a ver que es la desembocadura, tanto de los, sobre todo del sistema tubular, y se denomina el área cribosa. Aquí están los vasos sanguíneos que están penetrando en el parénquima renal. Este es el seno renal, donde además existe grasa, ¿no es cierto? El tejido graso que le da el sostén prácticamente a toda esta estructura. No al riñón, sino a la estructura interna, a los cálices, a la pelvis, cálices menores, cálices mayores y a la pelvis. Aquí están los mayores, ¿cierto? Prácticamente confluyen los menores, y forman lo que es los cálices mayores. Luego ya tenemos la pelvis renal, la grasa repitiendo en el seno renal, los cálices menores que están más arriba, y luego ya viene el uréter. Aquí tenemos los radios medulares que prácticamente están viniendo desde la corteza, ¿salen? Ahí. Muy bien. Aquí tenemos. Entonces, la pirámide medular, estamos hablando de este sector, la pirámide medular. Es un aspecto estriado. ¿Por qué es estriado? Acá tienen ese estriado porque está conformado por los túbulos rectos y los vasos sanguíneos. El parénquima cortical, que es esto, que habíamos indicado, que se ve como puntillos, ¿verdad? Redonditos. Entonces es granuloso porque representa a los corpúsculos renales, o sea, a los glomérulos. No se olviden, la parte cortical, ¿no es cierto?, es la parte granulosa, glomérulos. La parte medular es la parte estriada que representa al sistema tubular, sobre todo los túbulos rectos y también a los vasos sanguíneos rectos. Ahora vamos a ver, ¿cuántas pirámides existen? Existen alrededor, de 15 a 18 pirámides.
El vértice o ápex forma la papila. De todas maneras, indicaremos que existen de 8 a 12 pirámides que habíamos indicado en la anterior imagen, ¿no es cierto? Y la base es la unión córtico-medular, es decir, nos imaginamos acá, pero no sé por qué vamos a intentar. El horario va a desaparecer. Bueno, entonces, estamos indicando que las pirámides, ¿no es cierto?, tienen un aspecto de ¿qué? De ángulo, una pirámide. Entonces, viene así. Aquí está la base y aquí está el vértice, ¿verdad? Entonces, ese vértice está en la unión córtico-medular, entre la corteza y la médula. El vértice o ápex, ¿no es cierto?, de esa pirámide, está formando la papila, con alrededor de 10 a 25 conductos colectores. Ahora bien, son los conductos de Bellini. Luego tenemos las pirámides renales que están separadas por columnas de Bertin. Entre pirámide y pirámide existen unas estructuras que se llaman las columnas de Bertin. Y luego tenemos los cálices menores y los cálices mayores. Bueno, esta imagen que tenía que estar en el anterior, no sé por qué, pero bueno, aquí está en todo lo que hemos explicado, ¿verdad? Este es un sector de la nefrona. Entonces tenemos una parte cortical, repitiendo, ¿no es cierto?, donde están los glomérulos. Luego tenemos ya la parte medular. Y esto es la pirámide. Pirámide de renal o pirámide de Malpighi, en forma triangular, cuya base está prácticamente en el límite córtico-medular. Y luego tenemos la médula con las estructuras tubulares. Entre pirámide y pirámide hemos dicho que existen las columnas de Bertin. Y luego tenemos ya la desembocadura de los túbulos colectores, los colectores que van a desembocar en las papilas menores. Esto se denomina área cribosa. Bien. Aquí entonces tenemos nosotros la estructura de la circulación renal. Es decir, cómo está formado los riñones. Si ustedes se fijan, jóvenes, parece prácticamente un árbol, ¿verdad? Donde está el tronco principal y luego ya las diferentes ramas y ramitas prácticamente. Entonces, esta es la aorta abdominal. De la aorta abdominal provienen ¿quiénes? La arteria renal. Aquí tenemos la derecha y aquí tenemos la arteria izquierda. ¿No es cierto? Luego tenemos ya la subdivisión. La arteria renal, como vamos a ver más adelante, se divide en las segmentarias, estas otras ramas, las segmentarias, superior, media, inferior. Luego tenemos las interlobales, las arcuatas, las interlobuliares. Bien, y estamos viendo también la emergencia de ¿qué? Del uréter derecho acá y del uréter izquierdo. No se olviden nunca de esta imagen, jóvenes. Prácticamente los riñones son todo vasos. Es cierto que existe una estructura mesenquimatosa que la vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Que sirve de sostén para todas estas estructuras anatómicas y a su vez vasculares. Sin embargo, ¿no es cierto? El mayor porcentaje, obviamente, de la conformación de los riñones es netamente vascular. No se olviden, si recordamos un poquito lo que han llevado en fisiología, los riñones filtran alrededor de 180 litros por día. ¿No es cierto? Reciben esa cantidad de sangre, de los cuales solamente se va a eliminar la orina alrededor de 1,5 litros. Entonces,
¿Por qué? Aquí está la explicación. Porque tiene una gran vascularización. Aquí nuevamente tenemos para ver, espero que no se olviden, jóvenes, ustedes ya poco a poco van a ir repasando más aún, para que no se olviden prácticamente la estructura de los riñones. Hago hincapié en esto, jóvenes, porque si nosotros no sabemos la anatomía, no vamos a saber la fisiología. Si no sabemos la fisiología, pues no vamos a saber la fisiopatología. Y si no sabemos la fisiopatología, pues no vamos a saber interpretar todas las demás patologías y por supuesto que no vamos a saber realizar un buen tratamiento. Entonces, jóvenes, es importante por eso que vayan repasando de inicio, joven, repasando. Esto ya lo han llevado ustedes. Los estamos repasando. Muy bien. Vamos a ver aquí. La circulación mayor. Es lo que les indiqué hace rato, ¿verdad? Con la imagen anterior. Sin embargo, aquí vamos a volver a mostrar. Bien, circulación renal mayor. Porque hay una circulación mayor y una circulación menor. Entonces, vamos a analizar nuevamente la mayor. Hemos dicho que la arteria renal proviene ¿de dónde? De la aorta abdominal, ¿verdad? Entonces, entra la arteria renal, luego da lugar ¿a qué? A las arterias segmentarias. Las segmentarias, estas son las segmentarias. ¿Ya? Luego de las segmentarias vienen las interlobales. Ya. Y luego tenemos las arcuatas. Estas son las arcuatas. Que vienen ¿de dónde? De las interlobales. Y luego estas arcuatas van a dar lugar ¿a qué? A las interlobulares. Estas son las interlobulares. Estas son las arcuatas y estas son las interlobulares. Bien, jóvenes. Entonces, circulación mayor, arteria renal, las segmentarias, las interlobales, las arcuatas y las interlobulares. Muy bien. Ahora vamos a ver, acá tienen nuevamente, vean esta estructura, siempre reiterando, para repasar. Tenemos la arteria renal, luego tenemos las segmentarias, superior, media, inferior, luego tenemos las interlobales, luego tenemos las arcuatas, luego tenemos las interlobulares. Esta es la cápsula. Esta es obviamente la pelvis menor, la pelvis mayor, pelvis menores, como ven en la mayor, son 3. Y luego vamos a ver el área cribosa en otra imagen que está mucho más representativa por conductos colectores. Bien. Entonces, ahora tenemos la microcirculación renal. La microcirculación renal parte de la arteriola interlobular. Interlobular. Aquí tenemos. Aquí tenemos en toda la microcirculación tenemos la arteria. Ahí. Entonces tenemos la arteriola interlobular. Esta es la arteriola interlobular. Que da lugar ¿a quién? A la arteriola aferente. ¿Se fijan? Las interlobulares dan lugar a las aferentes. ¿Y cuáles son las aferentes? Son las que están ingresando a ese penacho que se llama glomérulo. Van a dar lugar al glomérulo. No se olviden, las arteriolas aferentes están ingresando a esa estructura glomerular y van a dar origen a los capilares glomerulares.
arteriola aferente, capilares glomerulares. Ahora bien, estos capilares glomerulares van a converger y van a dar lugar a la que emerge. ¿Y cuál es la que emerge? La arteriola eferente. La que emerge es la arteriola eferente. Luego, esta arteriola eferente va a dar lugar a los peritubulares, es decir, a todos los que van a estar rodeando las estructuras tubulares, peritubulares. Y luego estas peritubulares van a confluir y van a dar lugar ¿a quiénes? A los capilares venosos peritubulares. De la misma manera van a dar lugar a todo el trayecto que hemos seguido, interlobales, arcuatas interlobales, interlobulillares, segmentarias, hasta convertirse en los vasos rectos. Y los vasos rectos ya van a emerger y van a dar lugar a la vena renal, ¿cierto? La parte venosa. Bien, no se olviden, jóvenes, repasando: microcirculación renal, arteria interlobular, arteriola aferente, esta da lugar a la glomerular va a dar lugar a la eferente, a la que sale, luego ya va a dar lugar a los capilares peritubulares, al trayecto venoso y a los vasos rectos. Luego tenemos la parte linfática, es decir, la que drena, la que devuelve prácticamente todo el restante que ha quedado, ¿no es cierto? Linfáticos intrarrenales. Estas van a drenar a los linfáticos del hilo renal, formando el sistema linfático menor, que es subcapsular, debajo de la cápsula. Y van a tener una comunicación con la red linfática que rodea prácticamente toda la cápsula renal, formando de esta manera, ¿no es cierto?, esa trama circulatoria. Luego, vamos a analizar lo que es la inervación renal. Aquí está la linfática y la inervación. Entonces tenemos la inervación renal. Está formado por el plexo nervioso renal. El plexo nervioso renal va a dar lugar al plexo celíaco. El plexo celíaco va a dar lugar a las fibras adrenérgicas y colinérgicas. Esta va a seguir el trayecto de los vasos renales. Esta va a dar lugar, ¿no es cierto?, a las células musculares, que van a afectar a las arteriolas aferentes y eferentes. Y aquí nuevamente hacemos un repaso de todo lo que hemos visto. Por favor, estoy repitiendo tanto. Cuidado que se olviden en los exámenes. Pero más que para los exámenes, es para que les quede a ustedes para el futuro. Vean, toda la estructura que hemos revisado parte por parte. Acá vamos a ver, ¿no es cierto?, que existen nefronas corticales y nefronas yuxtamedulares. Es decir, que están prácticamente al lado de la médula. Que las estructuras corticales, ¿no es cierto?, si ustedes hacen un seguimiento, por ejemplo, de la estructura cortical, vamos a ver, ¿no es cierto?, que tienen las asas de Henle más cortas. En cambio, las yuxtamedulares son las que tienen más prolongadas, prácticamente ya casi llegando a los cálices menores. Entonces, aquí tienen toda la estructura glomerular, cortical y la yuxtamedular. Aquí tienen toda la estructura arterial y venosa, que está rodeando prácticamente a todo el sistema tubular, dando ese aspecto prácticamente, ¿no es cierto?, de un árbol que hemos indicado en la primera imagen. Y aquí está el área cribosa. Todos estos orificios que ustedes ven responden a la desembocadura prácticamente de los tubos colectores.
túbulos colectores, perdón, de los túbulos colectores. Ahora bien, acá está, vean, otra estructura mucho más clara, más bonita, que está indicando que existe una nefrona cortical y una yuxtamedular, que la cortical tiene la asa de Henle más corta y que la yuxtamedular tiene la asa de Henle más larga. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, el asa de Henle de la cortical, el asa descendente, es gruesa prácticamente, no tiene delgada. Esa es la diferencia de esta estructura. En cambio, las yuxtamedulares tienen ambas. Tiene la estructura delgada, prácticamente acá, ¿no es cierto?, totalmente delgada, y no tiene la gruesa. Y al contrario, esta otra sí tiene, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. La cortical tiene la rama gruesa descendente, no hay delgada. La yuxtamedular tiene la delgada y no tiene la gruesa. Sin embargo, la yuxtamedular, tiene una ascendente delgada y también tiene una ascendente gruesa. Y acá de la misma manera. Muy bien. Entonces esa es la diferencia entre estas dos estructuras. Y aquí, este es el túbulo colector, ¿no es cierto? Túbulo colector, donde van a drenar las diferentes estructuras de los diferentes sistemas anatómicos glomerulares, glomerular. Van a desencadenar acá y todos van a confluir a los cálices menores. Este es el área cribosa. Y aquí tienen la estructura anatómica. Vamos a empezar a repasar ahora la estructura anatómica del glomérulo. Vean ustedes, el glomérulo es una estructura como un ovillo, ¿verdad? Se ha comparado con un ovillo. Muy bien. Entonces, ¿cómo está constituido? Hemos indicado que entra la arteriola aferente, y se va a subdividir en diferentes vasitos, que son los capilares glomerulares, en forma de dedos de guante, y que estas van a confluir y van a salir como arteriola eferente. Ahora bien, esta estructura glomerular, a su vez, está formada ¿por qué? Por una cápsula de Bowman, que va a dar lugar a la estructura tubular. Entonces, de acá ya podemos deducir que este glomérulo tiene dos polos, un polo vascular y un polo tubular. Por el vascular ingresa la arteriola aferente y emerge la eferente. Por el polo tubular, prácticamente está emergiendo el túbulo proximal. Muy bien. Esta cápsula de Bowman tiene dos paredes. La pared basal o lateral y la visceral. ¿Ya? La basal o lateral tiene células planas. En cambio, la visceral está constituida por podocitos, como dedos de guante, se compara también, estos que están acá, que llegaría a constituir, vamos a ver después, ¿no es cierto?, una de la conformación del capilar glomerular. Es así como está formado. Entonces, hasta aquí hemos visto algo muy interesante. Ahora vamos a ver, ya en otro... pero además, en esto vamos a indicar que aquí tenemos, en este polo vascular, existe una estructura triangular, ¿no es cierto?, que recibe el nombre de aparato yuxtaglomerular. Todo esto es el aparato yuxtaglomerular, cuyas paredes laterales están conformadas por la arteriola aferente, la arteriola eferente y el túbulo contorneado distal. Una parte del túbulo contorneado distal que tiene células especializadas que están en contacto con las paredes más de la arteriola aferente que de la eferente.
Vean, el contacto es más con la aferente. Y aquí tiene estructuras muy importantes en ambas, tanto en la arteriola aferente, ¿no es cierto?, con estructuras especializadas, y aquí también. Y vamos a ver ya en fisiología para qué están especializadas estas. Son sensores prácticamente de volumen y de composición, sobre todo de cloruro de sodio y de volumen. Muy bien, entonces no se olviden, el aparato yuxtaglomerular. Ahora bien, esta unión tanto de la arteriola aferente de un segmento con el otro segmento del túbulo contorneado distal se denomina mácula densa. Mácula densa. Muy bien. Aquí tenemos nuevamente, para explicar lo mismo, otra imagen. Aquí también, vean, tiene lo mismo. Ven que importante es conocer toda esta estructura, porque cada estructura tiene su función, jóvenes. Cada estructura tiene su función. Cápsula de Bowman, con sus células, su pared lateral, su pared visceral, donde prácticamente se va a producir la filtración glomerular. La filtración glomerular es acá donde se produce la filtración. Y vamos a ver cómo está conformado luego los capilares glomerulares. Y aquí tenemos el aparato glomerular, forma de triangular, con su base y sus paredes laterales. Vean, prácticamente está formando un triángulo, ¿no es cierto? Entonces se denomina aparato glomerular y esta estructura la mácula densa. Y aquí tenemos ya, entonces vemos nosotros cómo está constituido desde el punto de vista microscópico, siempre que estamos analizando los capilares glomerulares. Y los capilares glomerulares están constituidos por 3 capas. Yendo de dentro para afuera está la membrana interna, que es el endotelio, la membrana basal y el epitelio. El epitelio que llega a ser el borde visceral o pared visceral de la cápsula de Bowman. Muy bien, entonces, para realizar la filtración, prácticamente tiene que pasar estos 3 segmentos anatómicos, ¿verdad? Endotelio, membrana basal y epitelio. Y también tenemos acá las células mesangiales, que son el sostén prácticamente de los capilares glomerulares. Las células mesangiales. Entonces, esta es la luz del capilar glomerular. Aquí existen estructuras muy importantes, como por ejemplo las mitocondrias. Ustedes saben que todas las células tienen su núcleo y sus estructuras, ¿no es cierto? Por ejemplo, las mitocondrias, que son un órgano muy importante, una organela muy importante para la parte energética, ¿no es cierto? Luego tenemos el aparato de Golgi. Está acá, estamos explicando cómo está conformada, ¿no es cierto?, una estructura del endotelio. El núcleo de la célula endotelial, de Golgi, mitocondrias, el núcleo de la célula. Luego tenemos las pseudofenestraciones con prominencias centrales, los poros del endotelio, ¿no? Es una porosidad, tienen poros. Luego tenemos acá la membrana basal, que es importante. Las células epiteliales o podocitos que hemos indicado de la pared o membrana visceral, pared visceral prácticamente, de la cápsula de Bowman, llega a ser el epitelio, el capilar glomerular. Y también estas tienen sus estructuras microscópicas, al igual que las del endotelio, también tienen estas, ¿verdad? Entonces aquí está igualmente los ribosomas, las mitocondrias, está el aparato de Golgi, está el núcleo, el retículo endoplásmico rugoso, y están los pedicelos, o pies, ahí viene el nombre, pedicelos o pies también se los
Muy bien. Vamos a hablar de las células endoteliales. Entonces, las células endoteliales hemos indicado que están constituidas por poros, ¿verdad? Ahora, muy bien, es la primera barrera de filtración. Son poros o fenestraciones que tienen un diámetro aproximado entre 70 a 100 nanomicras. Y esta capa endotelial o membrana endotelial tiene una carga negativa, que es muy importante a la hora de presentar y analizar la patología, por ejemplo, del síndrome nefrótico, donde van a atravesar las proteínas que normalmente no deben filtrarse. ¿Y por qué se filtran? Porque precisamente esta carga negativa va a estar alterada. ¿Y por qué va a estar alterada la carga negativa del endotelio? Porque va a haber alteración en las proteínas, en la prostaglandina y en antígenos de histocompatibilidad, que son los que van a dar la carga negativa. Hay alteración de estas, por lo tanto, la carga negativa se altera. Ya no es negativa, se vuelve positiva. Por lo tanto, las proteínas van a pasar. ¿Por qué? Porque la proteína tiene carga negativa. Entonces, normalmente se repele, ¿verdad? Y en caso de patología, cambia, por lo tanto, va a pasar. Muy bien, jóvenes. Entonces, estamos analizando la primera capa, que es el endotelio. ¿Ya? Esta es la luz del capilar. Luego vamos a investigar la segunda capa del capilar glomerular. Primera, poros. Luego tenemos esta en color naranja, que es la membrana basal glomerular, que también tiene una carga negativa. No carga negativa, carga negativa. Es la segunda barrera de la filtración glomerular. Y su síntesis y mantenimiento, ¿no es cierto?, depende del epitelio visceral. Ahora bien, si nosotros analizamos esta estructura, ¿no es cierto?, aquí está el epitelio visceral, o la membrana o la capa visceral de la cápsula de Bowman. Entonces, la síntesis y mantenimiento de esta carga negativa va a depender del epitelio visceral. Aquí está mostrando la estructura. Endotelio, membrana basal. Muy bien. Hemos indicado que la segunda barrera de filtración también es altamente selectiva, porque también es negativa, pero no solamente a la carga, sino también al tamaño, que es muy importante. Por eso se dice es altamente selectiva, al tamaño y a la carga. Esta era altamente selectiva a la carga, esta es A2, altamente selectiva al tamaño y a la carga, que también es negativa, y que dependen del colágeno tipo 4 y de los glucosaminos glicanos, que son a su vez ricos en heparansulfato. Luego tenemos las células del epitelio visceral. Hemos dicho que son los podocitos, ¿verdad? Como dedos de guante, que llega a constituir la capa visceral de la cápsula de Bowman. Entonces, son los podocitos denominados también pies o dedos de guante. En los exámenes yo puedo preguntar la estructura de cualquiera de estos, ¿verdad? Si digo dedos de guante, me estoy refiriendo a los podocitos o a los pies del epitelio visceral. Bien, son prolongaciones entonces citoplasmáticas, perdón, hendiduras de filtración o poros. ¿Vean? Están separadas. Cada prolongación está separada por una hendidura donde existen poros. Bien. Luego tenemos las células mesangiales. ¿Qué podemos hablar de las células mesangiales? Bien. Entonces, hemos indicado que las células mesangiales son estructuras
que son el sostén prácticamente de estas estructuras capilares, ¿verdad? Entonces, entre capilar y capilar están las células mesangiales. Son soporte para los capilares glomerulares, que tienen una acción fundamental. Su función es la contractilidad y la fagocitosis. Y van a actuar, ¿no es cierto?, sobre las sustancias vasoactivas, como por ejemplo la angiotensina 2, la hormona antidiurética, la norepinefrina, el tromboxano, los leucotrienos, el factor auricular natriurético y las plaquetas. Otras sustancias que van a tener su función sobre las células mesangiales son la dopamina, las prostaglandinas E sobre todo, que van a producir relajación de las células mesangiales. Estas células mesangiales son a su vez productoras de prostaglandinas. Me avisan, por favor, faltando 5 minutos, que sean las 6. Tenemos las células epiteliales parietales. Las células epiteliales parietales son una continuación del epitelio visceral. Claro, porque el epitelio visceral prácticamente hace un repliegue, como vamos a ver acá, y van a formar lo que es el epitelio visceral. Aquí tenemos, ¿vean? Esta es la cápsula de Bowman. Entonces, si nosotros hablamos de las células epiteliales parietales, estas son las células epiteliales que van a venir acá y hacen un repliegue prácticamente para formar el epitelio visceral, o viceversa, ¿no es cierto? Forman acá el epitelio, hemos dicho que el epitelio visceral prácticamente constituye la parte epitelial de los capilares glomerulares, por lo tanto, van a hacer un repliegue acá y van a formar el epitelio parietal, formando así la cápsula de Bowman. ¿Y dónde hace? Perdón que le corte, ya es -5 y tenemos otra clase a las 6. Bueno, entonces quedamos acá, por favor, ya para la próxima clase. ¿Quién es la que me ha hablado en este momento, por favor? Yo, doctora Valeria Peñafiel. Valeria Peñafiel. La próxima me haces recuerdo, por favor, dónde hemos quedado. Está bien, doctora. Parietal. Muy bien, jóvenes, ha terminado la clase, pueden retirarse. Muchas gracias, que les vaya bien. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego.